Entonces, ¿qué pasa? Se supone que un ambiente o una etapa de crecimiento te llevó a otra etapa de crecimiento. En otras palabras, ya tú no usas en este tiempo lo que usaba en el otro tiempo. Porque tu nivel de conocimiento te llevó a darle otra interpretación al proceso. Y yo comencé a ver cosas aquí muy fuertes. ¿Cuáles son los tipos de mentalidad que no nos permiten crecer? ¿Cuáles son los tipos de mentalidades que no nos permiten crecer? La mentalidad rígida o religiosa. La mentalidad pasiva o negativa. La mentalidad egoísta, orgullosa. La mentalidad de miedo o de inseguridad. Ese tipo de gente le va a costar crecer porque siempre cree que ya lo logró. Una persona con una mentalidad rígida se queda en el tiempo en que aprendió lo que sabe. Pero como no tiene la capacidad de reinventarse, seguirá aplicando lo mismo que aplicaba. Y por eso es una presa fácil. Si yo no tengo la capacidad de recibir lo nuevo de Dios, me quedaré utilizando la palabra como el vino viejo. Si yo no tengo un espíritu enseñable, se formará en mí una mentalidad rígida, incapaz de recibir lo nuevo que Dios tiene para mí. Por eso, si yo no me remonto como las águilas, me doy en el pico y boto la pluma, ¿cómo volveré a volar? Aleluya. La mentalidad rígida y religiosa no se deja enseñar porque tiene un espíritu, no tiene un espíritu enseñable. No tiene la humildad para reconocer y pedir ayuda. Ven los tiempos y las tecnologías como contradicción y no como una bendición. Por eso espera de crecer. Todo lo que estamos viviendo aquí es el tiempo que es una bendición de Dios para nuestra vida. Creen que solo ellos tienen la verdad y solo ellos son los que saben. Esa es la mentalidad rígida que no le permite a usted crecer. Usted sabe, yo no sé si me lo van a tener aquí los muchachos, por favor. No, esa no, la otra. Escúcheme bien, multimedia, corra conmigo. Póngase una gente que sepa ahí, porque esta gente tiene que escuchar esto. La gente tiene que llevarse este mensaje para su casa. Es imposible nosotros poder llevarte al conocimiento que Dios quiere llevarte cuando tú tienes una mentalidad que no te permite ser enseñado. Cree que llegaste, que solamente la verdad la tienes tú. La verdad es de Dios y la comunica diferente de acuerdo a los tiempos. Entonces, cuando tú dejas de madurar y dejas de aprender, termina ¿cómo? Eso sí quiero que tú me lo pongas ahí. Termina pobre, termina solo, deprimido y amargado. Así termina una gente que deja de aprender. Una persona que deja de aprender termina amargado, solo, frustrado, distraído. Termina pobre porque dejaste de aprender. ¿Cómo vive y va a enseñar a un bajista? Si se ha querido invertir tiempo, dinero y todo, y a la hora de ver en un mes cómo está peor que como comenzó. Va a quedar solo, ¿por qué? Porque no va a conseguir otro maestro como él. Y en todo lo que tú apliques una baja en el conocimiento y en el crecimiento, siempre va a haber una baja en tus finanzas. Donde quiera que tú dejes de aprender, ahí mismo llegaste. Entonces, el fin tuyo no te lo pone Dios, te lo pones tú. Porque dejaste de aprender, dejaste de acelerar. Es porque la mentalidad rígida te lleva a vivir encapsulado en el tiempo antiguo. Por eso es que vemos que Dios nos trajo un tiempo, en esta década, en estos años, donde Dios ha querido mover cosas. El mover de evangelismo, cómo se aplica. El nivel de las empresas, cómo se aplica. Todo se aplica de forma diferente, aunque es lo mismo, pero se aplica de forma diferente. Nosotros no hemos querido entrar en eso, en ese movimiento, porque todo lo interpretamos de la forma más incorrecta del mundo. Interpretamos el evangelio del reino
Lo interpretamos como si el evangelio del reino es dinero. Ya el evangelio del reino no es espíritu, es dinero solamente. Es dinero, tú lo interpretas como dinero cuando el dinero es tu Dios. Pero si el dinero no es tu Dios, el dinero no te puede limitar a ti para crecer. Aleluya, ¿está bien? Gracias a Dios. Gálatas capítulo 4, versos 1 y 2. Pero también digo esto, entre tanto que el heredero, escuche ese verso por favor, escúchelo. Entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, resubraya eso, tutores, y bajo curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Diga conmigo, un heredero y un esclavo son lo mismo si el heredero no madura. Pablo está dando un secreto aquí, y es que un esclavo y un heredero son la misma cosa si el heredero no crece ni madura. ¿Cómo debe de ser la mentalidad del heredero capaz de alcanzar su herencia? Debe ser el de la siguiente. Debe de ser una mentalidad de aprendiz. Debe de ser una mentalidad de discípulo. De uno que sabe ganar autoridad y respeto porque ha sido sabio para estar debajo. Escuche esto por favor para que sea bendecido. La mentalidad de un heredero que quiere dejar de ser esclavo para alcanzar su herencia debe de ser de un aprendiz, de un discípulo, de uno que sabe ganar autoridad y respeto porque ha sido sabio para estar debajo. Lo peor que te puede pasar a ti es que te creas formado sin que nadie te haya enseñado. Esto lo quiero volver a repetir. Y yo quiero que esto tú te lo lleves, por favor, y lo escribas en cualquier mesa. Todos los que son discípulos míos, por favor, quiero que escriban esto. Lo peor que le puede pasar a una persona es creerse formado sin que nadie le haya enseñado. Porque entonces aprendiste del peor maestro, que es la independencia, la rebeldía y la autosuficiencia. Si lo peor que le puede pasar a una persona es creerse formado por alguien que no le enseñe. Porque entonces estás aprendiendo del peor maestro, que es la autosuficiencia, la rebeldía, el orgullo. Por eso hay muchas personas en la posición de autoridad sin ser formado por una autoridad. Aprendieron de su peor maestro, pero esos son orgullosos, rebeldes, insaciables. Increíble eso. Sin embargo, decimos que aprendemos de Cristo, pero mira que Él nos dijo en Lucas capítulo 2. ¿Lo quieren escuchar esto? Mira que Él dijo en Lucas capítulo 2, verso 49. Entonces Él les dijo a su padre: ¿por qué me buscáis? ¿No sabía que los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, pero esta palabra sí lo entendieron. Y descendiendo con ellos, volvió a Nazaret y estaba como, ya conmigo, ¿cómo estaba Jesús? Sujeto a ¿cómo? ¿A quiénes? A ellos. Y su madre guardaba estas cosas en el corazón. El crecimiento de Jesús en sabiduría se debió al comportamiento que él tenía. Él no se desesperó para ser ungido. No se desesperó para predicar. No se desesperó para ser enviado al ministerio. No se desesperó. Y el problema de nosotros es que decimos que somos creyentes, que somos como Jesús, pero no tenemos la capacidad de someternos a otro, porque el orgullo nuestro nos dice: yo soy mejor que él. Y no es que el discípulo no sea mejor que su maestro, pero siempre algo tendrá el discípulo. Pregúntame qué. Es algo de su maestro. Voy a repetir esto de nuevo, que la gente no lo quiere entender. Alguien se puede desconectar de esta casa de mí. Alguien se puede ir debajo de este manto, pero mi padre espiritual me enseñó que donde quiera que vaya una persona que un día aprendió de ti, aunque te critique, algo de ti irá con él. El problema está
que la sabiduría que Dios nos quiere dar está en la sumisión. No se puede aprender sin tener un pensamiento de discípulo. No se puede aprender si ya creo que ya lo logré. No se puede aprender cuando pienso que no es necesario estudiar. No se puede aprender cuando decimos que ya somos capaces de lograr las cosas por nosotros mismos, cuando el reino se trata de relaciones. No se puede así. Dios conectaba una cosa con la otra. Jesús creció en sabiduría. Ok, en el verso 52, no lo voy a decir yo, te lo voy a leer por la palabra. Y que el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con. Entonces, subrayame esto aquí. ¿En qué dice ahí? Hombres. Entonces, ¿qué pasa? El crecimiento de nosotros debe de ser, el pensamiento de nosotros debe estar conectado a una fuente. Alguien tiene que recibir educación, por favor. Cuando no nos educamos nosotros, en automático vamos a ser derribados. Incluso te voy a decir algo. Un verso muy conocido. Vamos a leer el verso muy conocido. Oseas 4:6. Mire esto. Un verso muy conocido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué desechó el pueblo? El conocimiento. Entonces está comprobado que la destrucción de una nación y de un pueblo viene por la falta de conocimiento. Entonces no está comprobado que un pueblo puede ser rico en comida, pero si le falta el conocimiento será pobre. Ok, cuando yo estaba meditando en esto, porque si para de crecer, la destrucción de un pueblo viene cuando para de crecer en su conocimiento. Y tú lo puedes ver, lo vas a poder ver en muchísima gente. La ruina y la destrucción de un pueblo comienza con la educación. La ruina y la destrucción de un pueblo comienza cuando la educación es pobre y su crecimiento es miserable. Escríbelo. La ruina y la destrucción de un pueblo comienza cuando la educación es pobre y su crecimiento es miserable. Está comprobado que una ciudad puede ser rica y las personas que la viven pueden ser pobres. Sin embargo, Guatemala es un país pobre con iglesias ricas. Tenemos naciones ricas, pero con personas esclavas. Tenemos a China, Japón, Rusia, que la gente que está viviendo ahí son como esclavos. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Es su mentalidad. Entonces, la mentalidad nuestra nos está llevando a ser esclavo de una sociedad que por falta de conocimiento no sabe realmente qué es reino. Incluso tú le preguntas qué es el cristiano y cree que el cristiano está limitado a una corbata, un saco, una falda. ¿Por qué? Porque esas mismas personas que están rigiendo con autoridad una iglesia no tienen conocimiento. Han parado de aprender. Entonces, como han parado de aprender, su comportamiento está muy conectado a la vieja pasada manera de vivir. Yo no sé cuántos dicen amén a esto. Pues tú vas a, te voy a enseñar. ¿Qué quieres que te enseñe cositas? Te voy a enseñar cositas. Te voy a enseñar cositas. Efesios capítulo 4, verso 13 al 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de nuestra estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. ¿Qué hacen los hombres para engañar? Emplean con astucia, ya conmigo, astucia y altimañas. Entran fácil cuando dejo de crecer. Cuando nuestra fe deja de crecer, el uso de los recursos espirituales serán utilizados con inmadurez. Escucha lo que estoy diciendo. Los recursos que Dios le ha dado a la iglesia se van a usar, pero si ese hombre deja de crecer, serán usados con inmadurez. Porque nuestra convicción nuestras convicciones no encuentran una raíz para ser utilizada con madurez.
Por eso lo que dices no combina con lo que haces. Las órdenes que le das a las cosas no combinan con la autoridad que tú usas. Usted va a ver gente que le van a querer dar órdenes a demonios y los demonios ni siquiera se van a mover, porque tú estás utilizando cosas que no combinan con la vida que tú llevas. La palabra fluctuante no significa solamente que algo sube o algo baja, porque es algo muy simple. Es una persona fácil de mover o con desconfianza e inseguridad. Una persona fluctuante está inmaduro en su conocimiento y es fácil de engañar. Y Pablo está diciendo para que no seamos más niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, porque una persona que deja de crecer con facilidad se mueve. Sus convicciones son movibles. Estamos viviendo en una iglesia, en una etapa donde la iglesia y sus convicciones están siendo movibles cuando la gente simplemente ve milagros. Aquí entra una persona con dinero y la persona se olvida de Cristo. Entra una persona famosa, se olvida de Cristo. Porque las convicciones inmaduras son movibles con lo que ve. Aleluya. En el devocional dije que dejar de crecer es comprar la muerte antes de tiempo. Una persona que es madura y crece va incrementando su estabilidad física, emocional, mental y espiritual. Una persona que está en constante movimiento incrementa su estabilidad emocional, espiritual, física, mental. Mucha gente que vemos hoy aún en la propia iglesia está destruido emocionalmente. ¿Por qué? Porque solamente los vive de momentos. Vive por momentos. Pero el hombre de Dios que está sembrado en Cristo no es movible por circunstancias. En la mala está bien y en la buena está mejor. Por eso vamos a ver gente que es movible dentro de las iglesias. Yo te voy a mostrar algo. ¿Cuánto me va a dar por esto? Te voy a decir esto y quiero que te lo lleves. Las habilidades especiales de Satanás. Habilidades especiales que solamente él tiene. Ok, habilidades especiales. Lucifer, ángel de luz, disfraz y apariencia. Cuando usted deja de crecer en el conocimiento, usted no sabe cuáles son los ángeles de luz que están al lado suyo. Entonces, diga conmigo, se va ahí con el swing. Se va con las apariencias. Pero son habilidades que solamente Satanás las tiene, que solamente un maduro lo nota. Uy. Satanás es astuto. Una persona astuta es una persona sagaz. Es maquinador. Escucha, siempre está pensando cómo engañar. Siempre está pensando la vuelta, cómo es la vuelta. Maquinando. Satanás no está jugando a ser diablo. Ya él lo es. Él es engañador desde su principio, desde la raíz es engañador. Diga conmigo, esas son las habilidades de él. Entonces, si la Biblia dice en Juan capítulo 10 verso 10 que Satanás vino aquí, ¿a qué? Vino, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y para destruir. Diga conmigo, Satanás está asignado para matar, hurtar y destruir. Ahora bien, yo aprendí algo. Que Satanás no tiene paciencia. ¿De dónde saca eso? De que dura un tiempo esperando para hacerme pecar. Y es que la maquinación le ayuda a esperar para el engaño. Oh, no sé si está. Las maquinaciones que tiene le ayudan a esperar el tiempo, a planificar el tiempo de tu caída. Entonces, como tú no eres una persona que está en constante crecimiento, ya él vio lo que tú hacías constantemente. Ya él conoció tu conducta, ya conoció tu debilidad, ya conoció todo lo que tú sabías y ya él sabe ahora por dónde te va a atrapar. Él sabe lo que te hace daño. Él sabe lo que te hace la guerra. Él sabe. Él simplemente te tiró un dardo, te lo comiste.
Él sabe que hay demasiadas puertas abiertas. ¿Por qué? Porque tú has parado de crecer. Has parado de madurar. Y Él sabe todo lo que te está haciendo la guerra. Él sabe todo lo que te afecta. Ok, yo te voy a decir esto. ¿Cuáles son las puertas fáciles del enemigo usar? Esto parece un congreso hoy. Ok, ¿cuáles son las puertas fáciles de usar? El conformismo. La gente malinterpreta el conformismo. Hay un tipo de conformismo que te dice: si tú llegaste a los 30 años sin ser un licenciado, ¿para qué tú quieres ser otro licenciado? Si tú llegaste a pastorear sin tener un manto encima, ¿para qué quieres un pastor? Si tú llegaste a ser músico de oído, ¿para qué quieres un maestro? Te conformaste con lo que sabes, y Satanás no te dijo que tú podías dar más de ahí. Te paraste de crecer, cavaste tu propia tumba. Te paraste de crecer, nunca serás relevante. Te paraste de crecer, siempre será un cualquiera. Amén. Amén. Descuido. Eso Satanás lo usa. Una persona descuidada jamás será disciplinada. Jamás será disciplinada. Una persona, un pastor, un ministro, para alguien que tenga un sueño, para lograrlo y cumplir su meta, tiene que ser disciplinado. No puede tener descuido. La falta de compromiso, el orgullo y la rebeldía son las puertas fáciles del enemigo usar. La rebeldía es el fruto que da luz el orgullo, porque no quiere aprender o crecer más, porque cree que todo está en su control. Pastor, ¿usted sabe algo que yo aprendí? Yo creía en tiempo atrás, hace recientemente esto, que el Señor me lo reveló, y yo pensé por mucho tiempo que la rebeldía era una raíz, y me pude dar cuenta que el orgullo, cuando pare, se manifiesta en rebeldía. Porque rebeldía es creer que tengo control de todo. Entonces, te lo voy a poner un ejemplo, te lo voy a poner más fácil. No hay un padre que aconseje a un hijo que si el hijo tiene rebeldía, no crea que el padre está equivocado. ¿Por qué tú crees que el hijo piensa que es el padre que está equivocado? ¿Por qué tú crees? Porque el hijo cree que todo lo sabe. Y una de las cosas que tiene la rebeldía es que cree que tiene el control de todo. Pero la rebeldía simplemente era demostración del orgullo que lleva dentro. ¿Por qué? Porque el orgullo puede vivir contigo mucho tiempo, pero la rebeldía es lo único que se manifiesta del orgullo. Eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero lo que te estoy diciendo ahora. Mucha gente dicen, porque mi papá lo dijo. ¡Ay! No maduraste y quisiste hacerte creer tú mismo que tenías el control. Escucha esto. Por eso, si te descuidas y dejas de madurar o de aprender, el enemigo va a encontrar una puerta por donde engañarte y entrar. Entonces, la iglesia y los hombres que estamos aquí hoy no podemos engañarnos dejando de crecer. Y si yo hablara de forma eclesiástica, o estuviera hablando solamente en un grupo de gente cristiana, le dijera que la vagancia que tienen los cristianos está tan fuerte que lo está emproveciendo y no se dan cuenta. Dios no llamó a que la iglesia sea una iglesia pobre. Dios llamó a que la iglesia sea una iglesia de avance, una iglesia de inspiración, una iglesia de gobierno. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Que a no prepararnos nosotros, Satanás ha cogido el lugar que no le corresponde. Entonces, todo lugar que tú dejes vacío será llenado por otro. Voy a volver a repetir esto. Todo lugar que tú dejes vacío será tomado por otro. Por uno que se hizo bruto teniendo la oportunidad de ser inteligente. Uno que no aprovechó el tiempo pudiendo aprovechar el tiempo.
Así estamos viendo una nación que está yendo al desclive por personas que en vez de crecer y madurar están cada día más rebeldes y se están haciendo ignorantes, haciéndose víctimas de algo que no son víctimas de nada, porque ya hoy Dios lo está revelando. Te voy a decir esto para que te lo lleve a todos los ministros y la gente que quieren crecer. Se les voy a decir esto, porque usted tiene que escuchar lo que voy a decir una persona que ha cogido muchos rebotes por ser rebelde. Porque yo sí fui un tipo rebelde cuando estaba en crecimiento. El diablo nunca se va a hacer pequeño porque tú lo ignores. Un enemigo tuyo nunca dejará de ser enemigo porque tú lo ignores. El enemigo dejará de ser tu enemigo cuando tú lo enfrentes, lo encares, le hables. Padre, para pelear con él. No, para dos cosas: para pedirle perdón y para demostrar tu humildad. La gente piensa que esto no es algo que lo debemos de hacer nosotros, pero en el capítulo 5 del libro de Mateo dice: ¿qué cosa tiene si alguien ama a otro porque lo aman? ¿Qué relevante tú estás haciendo? No estás haciendo nada. No lo estoy brincando yo, lo está diciendo Cristo. Todo el que se quiere parecer a Dios tiene que morir. Y tiene que seguir conociendo más de qué Dios tiene para él. Yo estoy dándome cuenta que la mayoría de personas que perecieron el evangelio fue porque dejaron que una fortaleza espiritual se fundara sin tener nada a nadie que lo saque. En el mundo espiritual todo es gobernado por territorio. En el territorio, cuando tú no pongas a Dios, el que va a gobernar se llama Satanás. Efesios capítulo 4, verso 17 al 22 dice lo siguiente: esto pues os digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, inmaduros, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia. Voy aquí a subrayar esto: ajeno a la vida de Dios por ignorancia que hay en ellos. Por usted dejar de crecer, usted se está volviendo así, se está volviendo necio. Mire lo que está diciendo aquí: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad por dejar de crecer, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impurezas. Porque dejaron de crecer, se hicieron insensibles. Y todo insensible buscará un dedo acusador para buscar un culpable de su desgracia. Uy. Esto pasa cuando alguien deja de crecer. Cuando usted deja de madurar, usted le va a buscar un culpable a la desgracia suya. Cuando usted comienza a madurar, se da cuenta que Dios a usted le dio la responsabilidad de su casa. Dios le dio la responsabilidad de su iglesia, la responsabilidad de su ministerio, se la dio Dios a usted. Entonces, para terminar, entonces, no hay una iglesia mala. No hay. Entonces, ¿quiénes somos los que somos malos? Los hombres que no hemos madurado. ¿Por qué? Porque el único perfecto es ¿quién? Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Por no madurar, no estamos legislando de forma correcta. Por no madurar, nuestro municipio está quizás en un estado donde no debe de estar. ¿Por qué? Porque no hay educación. No hay educación. Se paró de la gente de crecer, de madurar. Las iglesias van a cantar el coro. Tú, vámonos. Chelcha, nos vamos. Y cuando la iglesia debe de ¿qué? De crear una formación en la gente. Donde la iglesia tiene que impartir sabiduría. Donde la iglesia tiene que impulsar a los jóvenes a crecer.
donde la iglesia tiene que motivar a la gente a ser mejores personas, mejores esposos, mejores líderes. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque hemos dejado de crecer. Entonces, ¿cómo está la iglesia? Se está comportando como la iglesia de hace 500 años atrás. Entonces, la iglesia que está avivada, la iglesia que está trabajando con la gente tú a tú, es la iglesia que se persigue, es la iglesia que se critica, es la iglesia que se le celaña. Cuando hay una iglesia que se está diciendo tu conducta, tus actitudes están reflejando que hay un viejo hombre inmaduro que no ha salido de ti. Donde hay inmadurez, hay un espíritu de víctima adentro. ¿Cómo así, pastor? Usted se va a dar cuenta que cuando hay inmadurez, siempre usted va a ver que a usted lo ofendieron, que a usted le hablaron mal, que no están viendo que no están viendo lo que usted está haciendo, pero usted nunca va a ver lo que usted está haciendo en el otro. Siempre usted quiere que vean lo suyo, pero usted no ve lo de nadie. Me gusta esto que voy a volver a repetir. Pablo dijo lo siguiente: cuando yo era niño, yo pensaba como un niño, juzgaba como un niño. En otras palabras, mis pensamientos van muy conectados a la madurez que yo tengo. Por eso no me dejo afectar por las cosas que son triviales. ¿Cómo puede ser que yo deje de aprender o de estudiar porque alguien no quiere? ¿O cómo puede ser que alguien me va a sacar de la iglesia porque otro no quiera? Todo inmaduro es afectado por algo o por alguien. Todo inmaduro es afectado por algo o por alguien. Sin embargo, la persona que revolucionó, díganme algo ustedes. Ok, ¿quién fue Daniel? ¿Alguien me lo dice? ¿El Daniel bíblico? Fue como esclavo ¿a dónde? A Babilonia. ¿Quién era Babilonia? La nación más rica y poderosa. Ahora bien, Daniel va como esclavo, pero no se comportó como esclavo y se ganó a Babilonia. José llega como esclavo, pero no se comporta como esclavo, se gana. No, Dios. Entonces, ¿dónde están los José de este tiempo? Ok, hablamos del conquistador más grande antes de Cristo. El conquistador más grande, Moisés. Se dice, según la cultura, que el hombre hablaba más de 40 lenguas. Si no la aprende o no se le enseñan cómo la habla. Para hablar con Faraón había que hablar diferentes dialectos, diferentes lenguajes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se preparó Moisés 40 años debajo de tutores en un palacio para poder presentarse. ¿Por qué? Porque para ir a hablar con presidente hay una ética, hay un protocolo. Entonces, usted quiere hablar con presidente, usted dice que usted es un rey. La Biblia dice esto: nosotros somos reyes, somos sacerdotes. Ok, de la boca, porque todo rey tiene que prepararse. ¿Para qué? Por eso Pablo dice: el esclavo y el niño heredero son esclavos hasta que no llegue el tiempo de su madurez. En otras palabras, usted puede tener dinero y comportarse como un esclavo por ser inmaduro. Por eso es que el matrimonio suyo, a no madurar, es un infierno. ¿Debajo o de su? El matrimonio suyo, por no ser maduro, se vive como un infierno. Entonces en la casa hay una perrera, no hay dos hombres y una mujer. No hay un hombre y una mujer. Lo que hay es una perrera. Porque no son maduros. Cuando hay madurez, entonces sabemos cuándo discutir un problema. Sabemos delante de quién tenemos que manejar el problema. Y conocemos el punto para cada cosa. Pero el punto más delicado es saber que esa mujer Dios me la dio para un disfrute, no para un maltrato. Pero como no tengo preparación, trato a mi mujer como yo vi a mi padre. ¿Cómo vi a mi padre? Maltratar a mi mamá. Por eso tengo que maltratar a la mía. Pero si voy creciendo me doy cuenta que eso fue un mal manejo de él, porque ya eso no se hace así.
La Biblia dice que yo estoy ahí para ser sacerdote de mi casa. El sacerdote no es el que, no es, voy a hablar esto con los hombres, no me apedreen hombres, pero le voy a decir esto. La interpretación del sacerdocio del hombre dentro de un hogar es de protección, no es de jefe. Entonces, por el poco crecimiento espiritual que tengo, maltrato a mi mujer porque me siento con derecho. Eso es falta de preparación, falta de crecimiento. Entonces, la mujer que para de crecer ve al hombre como simplemente un beneficio o un interés. Están demasiado serios. Yo voy a terminar esto. Pero yo estoy hablando la importancia de mantenernos creciendo. Porque si yo como hombre no crezco, mi familia será esclava de lo que yo no he podido madurar. Por eso yo dije que en Rusia hay dinero, pero los que viven ahí son un esclavo. Mi armadora. Porque usted será víctima de lo que usted no ha madurado. En otras palabras, el tiempo en que vivimos exige una preparación. Ok. No me van a tirar piedra, ¿verdad? Ok. ¿Por qué tú crees que hoy día en los senados de no solamente de República Dominicana, de muchas naciones, los legisladores son homosexuales? Porque el diablo sí se está preparando. Pero la iglesia no está creciendo. No, la gente quiere que le pasen paño tibio, que le digan cómo tú estás, Dios te bendiga, sigue como tú vas, tú estás bien, y nos vamos, un club social, aquí, allá. Y las almas. Y nuestra generación. ¿Qué va a pasar con la generación que viene después de mi hijo Eleazar? ¿Qué va a pasar con la generación que viene después de mi hijo Eleazar si yo no predico la verdad? Si yo no enseño a la gente lo que dice la Biblia realmente. Porque la Biblia es la que nos está enseñando a que hay una demanda. Ok, los discípulos le pusieron una demanda a Cristo. ¿Sabe qué le dijeron? Lo que pasa es que no me gusta predicar el mensaje, dime por lo sencillo. Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar como los discípulos de Juan oraban. Entonces, ¿por qué? Porque ellos sabían que cuando ellos oraban iba a haber una demanda. Una demanda de aprendizaje. Una demanda de que de morir. Cuando yo hablo de morir, estoy hablando con gente que tienen un deseo de vagancia, pero van a morir a la vagancia para coger los estudios, para coger la Biblia, para ser mejores gente, mejores personas. Pero no, queremos ir a la iglesia, no vamos a estar aquí, vamos a ver milagros y ya, ese fue el crecimiento. Mentira del diablo, eso no es crecimiento. Eso es Dios manifestando su gracia, su poder, su misericordia en un lugar. Pero el mejor mensaje que yo te puedo dar es: no te pares de crecer. Por no parar de crecer, tú no sabes cómo te va a comportar en tu casa. Ya voy a terminar. Por no parar de crecer, nuestra sociedad está sufriendo. Nuestras mujeres están sufriendo por hombres que están aplicando lo mismo que su papá aplicó. Mujeres que solamente están ahí con ese hombre que ya no lo aman, porque la mamá le dijo: mi hija, no te divorcies nunca, porque si te divorcias, esto que lo otro. Y entonces tú tienes que ser esclava. Tienes que ser esclavo. Yo no estoy hablando que yo estoy a favor del divorcio. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del sufrimiento de mucha gente que por falta de aprender y de abrir su conocimiento están viviendo como esclavos. Emocionalmente están esclavizados. Físicamente se ven como personas libres, pero en su mente están atados. ¿Cuántas personas atadas mentalmente? Depresión. La depresión antes, ¿sabe cómo era? Una loquera. Tú estabas deprimido y ¿sabes qué hacían contigo? Te llevaban a un psiquiatra. Ahora mismo es una enfermedad común y corriente, como cualquiera que se trata con pastillas. No puedo dormir, te meto una pastilla, duerme de una vez. Te endrogan a dormir. No estamos hablando que hay una preparación para decirte que más allá de que no puedas dormir, hay algo porque te está haciendo que tú no puedes dormir. Porque una persona que está en paz se duerme rápido.
Voy a concluir ya este tema. Quizás después, hace rato que se me apagó el reloj. Me van a acusar hoy los muchachos, pero realmente les digo esto de consejo. El que quiera morir rápido, ignore el crecimiento. Siempre he dicho lo siguiente y lo voy a retener. Todo el que vuela el proceso de crecimiento, volverás a sus inicios nuevamente. En cada etapa, si tiene que jugar Nintendo, juegue Nintendo. Si tiene que jugar bola, juegue bola. Si tiene que jugar con trompo, juegue con trompo. Pero quiero decirle algo, cuando llegó el momento de ser hombre, sea hombre. Piense como hombre, sea responsable. Su familia está en sus manos. Mujeres que están aquí, hombres que estén aquí, sus familias están en sus manos. Y la iglesia no está como iglesia para pasar paño tibio, está para educar, para formar y para corregir. Dios me le bendiga. Les amo. Pastor Joel.